8:52, estamos aquí en RPP, La Voz del Perú, y en Ampliación de Noticias estamos en contacto con la viceministra de Salud Pública, Nancy Serpa, médico, además su especialidad es salubrista, muy importante para estos tiempos, le damos la bienvenida. Y el tema tiene que ver con lo que se tuvo que dejar de lado en estos 3 meses de cuarentena, y tiene que ver con la vacunación a los niños y a las personas mayores, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo está, doctora Serpa? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, básicamente, ¿cómo empiezan estas campañas de vacunación? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cómo se retoman? ¿Quiénes tienen que tomarlo en cuenta? Y todas las características que debemos conocer antes de ir a otras preguntas más específicas. Bueno, nosotros tenemos que entrar con fuerza en estos momentos para poder recuperar a la población que no ha podido acceder a servicios de salud por las medidas de cuarentena, de aislamiento domiciliario a los que hemos estado sometidos estos meses. Por lo tanto, estamos haciendo y realizando intervenciones cumpliendo principalmente con las medidas de distanciamiento físico. Claro. Entenderán que siempre las llamadas campañas de vacunación siempre han sido una fiesta emblemática de la salud pública, especialmente aquí en el país, donde se convocaba a la población a grandes actividades para poder que toda la población susceptible acceda al servicio de vacunación. Hoy no podemos realizar esa actividad, tampoco podemos generar la aglomeración en los establecimientos de salud, especialmente los del primer nivel de atención. Por lo tanto, hay que buscar estrategias en espacios amplios, abiertos, para poder que la población pueda acceder al servicio de vacunación. Por eso, a eso voy, digamos, ¿cómo se ha organizado esta nueva estrategia en lo que va de los próximos meses para que la gente sepa en qué condiciones tiene que hacerlo para llevar a sus hijos? Sí, ya desde el mes de junio, desde los primeros días del mes de junio, se han implementado puntos de vacunación en espacios abiertos. Por ejemplo, espacios que se han implementado en establecimientos, en centros comerciales. Tenemos 5 puntos acá en Lima Metropolitana y otros en las regiones del país. Hace unos días los hemos tenido en la jurisdicción de Lima Sur, en las losas deportivas que nos permiten ocupar estos espacios para organizarnos y brindar el servicio. Por ejemplo, hay establecimientos de salud del primer nivel de atención que ustedes saben son pequeños, que de repente su infraestructura no ayuda mucho. Entonces, en estrategias con las autoridades locales, por ejemplo, los locales comunales se han cedido para poder implementar allí un circuito para que el cuidador, la madre o el padre pueda con su niño acceder al servicio. Son algunas de las estrategias que hemos venido implementando y que seguiremos trabajando para que nuestra población pueda acceder a la vacuna. Especialmente en esta época del año en que empiezan en algunas zonas las heladas o el friaje y las enfermedades respiratorias se incrementan. Por ello es necesario que nosotros, el Ministerio de Salud, a través de sus servicios, viene trabajando en la implementación de estos puntos de vacunación. Viceministra, buenos días. Muy importante en esta campaña, naturalmente, que se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido en ella. Ayer fueron lanzadas 2 encuestas, 2 estudios sobre el COVID en nuestro país, en el que está implicado su ministerio. Una por teléfonos celulares, y se nos ha dicho que ha sido enviada a 40 millones de celulares en el Perú. Y la otra, en la que está usted implicada personalmente, es la que se ha hecho en Lima Norte, con 5.000 personas, para estudiar la presencia del coronavirus en 8 distritos de esa parte de Lima. Cuéntenos, por favor, los alcances y los avances de esos 2 estudios. Bueno, en primer lugar, el primer punto al que se refiere la descarga por las encuestas a través del teléfono celular, que nos permite descargar la aplicación para poder responder a las preguntas que nos permitan saber el estado de la persona encuestada. Esto es una encuesta que en este momento de la pandemia es necesario conocer para que
a través de esta identificación se pueda seguir a una persona que es sospechosa o no. Respecto al segundo punto, se trata de la encuesta o el estudio, más que una encuesta, es el estudio de cero prevalencia en la población para Lima Metropolitana y el Callao. Este estudio es el primero que se realiza aquí en el país y nos va a permitir conocer la proporción de la población que ya ha sido infectada con el COVID-19 y aquella que no lo está. Este estudio de cero prevalencia incluye no se refiere a 5.000 personas en Lima Norte, no, el estudio es en toda Lima Metropolitana y el Callao, incluye 40 distritos de Lima Metropolitana y 6 del Callao. Se va a realizar durante toda esta semana, empezó el día de ayer en la zona de Lima Norte y durante toda la semana se estará realizando en las otras jurisdicciones de Lima, llámese en los distritos de Lima Este, en los distritos de Lima Sur, de Lima Centro, y ayer empezamos en Lima Norte y también en el Callao. Como bien lo ha mencionado, son 5.000 personas aproximadamente, son 1.000 familias que aleatoriamente se testeará, se llenará un formulario para conocer cuál es el estado de infección de la población aquí en Lima Metropolitana y Callao. Sí, Carlos. Viceministra, yo quería preguntarle con respecto a las inmunizaciones. ¿Qué tan importante es en este momento que niños y adultos también accedan a las vacunas, tomando en cuenta que estamos enfrentando esta pandemia y como forma de fortalecimiento de la capacidad de defensa del cuerpo humano ante este tema, ¿no? Es evidente, no hay vacuna todavía contra el COVID-19, pero ¿qué tanto influye estas vacunas en el fortalecimiento, por ejemplo, de la capacidad pulmonar de una persona, ya sea niño o adulto? Le pido que nos espere un minuto nada más porque tenemos que ir con los titulares de esta hora y luego regresamos para continuar conversando con usted. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal, estamos con ustedes y conversamos con la viceministra de Salud Pública, Nancy Serpa, especialidad salubrista. Viceministra, le había planteado la consulta sobre la importancia que adquiere en este momento, en esta coyuntura, el tema de la inmunización, tomando en cuenta que hay mucha gente que no puede acceder a tal en las campañas desarrolladas por el gobierno, porque obviamente hay vacunas contra la influenza, el neumococo, que pueden fortalecer el organismo y enfrentar una posible infección. El otro tema también, y un agregado con respecto a esta situación del estudio de prevalencia. Lo que se ha tomado inicialmente es Lima Norte. ¿Tiene que ver el criterio aquí con el mayor número de infectados? ¿O es algo así, diríamos, que se refiere por elección justamente de esta zona? Sí, respecto a su pregunta, en primer lugar con el tema de vacunas. Todos sabemos que las vacunas son la mejor estrategia costo efectiva para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. En ese sentido, el Ministerio de Salud impulsa y pone a disposición de la población 17 vacunas que protegen contra 26 diferentes enfermedades. Nosotros, el país, el Ministerio de Salud, empezó fuertemente la campaña de vacunación contra el neumococo para personas adultas mayores, especialmente en el mes de enero, febrero y hasta mediados de marzo, en que se vio interrumpida ya por el tema de las medidas que se adoptaron ante la pandemia aquí en el país. En estos momentos, en el cual el COVID-19 es una enfermedad que afecta al aparato respiratorio, cuando nosotros analizamos la población afectada y que entra en ventilación mecánica, vemos que los que requieren este tipo de abordaje es la población que tiene el 50% de estos pacientes son los que han tenido alguna comorbilidad, y entre ellos hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otras causas. Las vacunas contra el neumococo y la influenza que se aplican a las personas adultas mayores y personas con comorbilidad van a proteger contra una infección que se agregue en la estancia hospitalaria o desarrollar una propia neumonía neumocócica,
puede presentarse en estas personas también. Por lo tanto, las vacunas le dan un mecanismo de protección efectivamente en casos de que esta persona que pudiera adquirir el COVID, pudiera agravarse con otras patologías sobreagregadas en el cuadro que se desarrolle. Sí. Por lo tanto, las vacunas nos están dando una protección de alguna manera no contra el COVID-19, definitivamente, porque no es la vacuna para él, pero sí contra otros males respiratorios. Respecto a la pregunta del estudio de cero prevalencia, sí tiene que ver un componente que se estén en zonas calientes, como les llamamos así, en distritos como Coma, San Martín, donde hay un número de casos. Pero no es el único criterio, porque también los vamos a desarrollar en los otros distritos de Lima, sino que también tiene que ver con una programación de acuerdo a los equipos de trabajo con los cuales estamos contando en estos momentos. Vuelvo a repetir, hoy se está haciendo en la jurisdicción de Lima Sur, que también empezó ayer, y lo está haciendo en 2 días por la disponibilidad de sus equipos de trabajo. Luego sigue Lima Este, Lima Centro y el Callao. Sí, y yo quisiera volver a la pregunta que planteó Fernando, porque creo que tiene una importancia vital, ¿no? Hablando de estas 5.000 personas que en Lima Metropolitana van a participar en este estudio de prevalencia. La encuesta que además se va a hacer a través del celular, en realidad no ha sido comunicada masivamente. Entiendo que a través de los celulares sí, pero habría que explicar un poco más la importancia que tiene, a qué cosa apunta y cómo la debemos hacer. Bueno, apunta a que podamos hacer un seguimiento a través del teléfono de los contactos de las personas y de los positivos. Entonces, sí, es cierto que falta la socialización de los mismos, estamos en todo ese proceso. Es necesario que la mayor parte de la población lo conozca. Pero ¿cómo lo hace para ser didácticos en ese sentido? Entiendo que hay que marcar en el celular asterisco 321 Michi, ¿y qué tipo de preguntas se le hace a la persona? Y llenar las preguntas que allí se señalan, ¿no? Como los datos que nos indican en ese momento, de datos del conocimiento respecto a la enfermedad, y si ha sido testeado, no ha sido testeado, y si es positivo, para poder hacer el seguimiento. Ustedes saben que durante el desarrollo de la pandemia en otros países, uno de los mecanismos de seguimiento es a través del teléfonos celulares, otros los han hecho a través de las páginas de Facebook. Han sido varios mecanismos, es un trabajo, la verdad, arduo, pero bueno, estamos nosotros como país implementando también medidas para poder seguir con este seguimiento. Además de participar en el estudio, ¿se les va a hacer pruebas rápidas o moleculares dependiendo de las respuestas? Dependiendo de la respuesta, especialmente en estos momentos queremos virar hacia las pruebas moleculares. Esto es importante, ha sido anunciado por el señor ministro de Salud. Las pruebas serológicas también cumplen su función, sobre todo para el seguimiento epidemiológico, pero también queremos ya mirar hacia las pruebas moleculares en esta etapa. Muy bien. Le agradecemos muchísimo a Nancy Serpa Tahuara, viceministra de Salud Pública, de estar con nosotros. Importante, porque una de las cosas que se había señalado es que había que seguir el track de los contactos que habían dado confirmado en el caso del virus, para tener claramente en un tiempo determinado un mapa mucho más concreto de seguimiento de cada uno de estos casos. Si me permiten,